La Plaza de las Letras, un podcast literario. «27 caracteres. 27 caracteres son los que componen nuestro alfabeto. Y una combinación infinita de esos caracteres dan forma a las palabras. Palabras que conforman esos libros que leemos, que devoramos, que nos gustan, otros que no tanto. Palabras. Cuentan que cuando Albert Einstein y Charles Chaplin se conocieron, el científico le dijo: «Lo que más admiro de su arte es su universalidad. Usted no dice ni una sola palabra y todo el mundo le entiende». A lo que Chaplin respondió: «Cierto, pero su gloria es aún mayor. El mundo entero le admira cuando nadie entiende ni una palabra de lo que dice». Bienvenidos a la Plaza de las Letras, capítulo 18. Yo soy Javier Alandes y conmigo está nuestra emperatriz. Mamen, ¿cómo estás? Alucinada con esta introducción sorpresa que te has preparado, que me ha dejado completamente boquiabierta. Anécdotas de esas curiosas, ¿verdad? Que podemos encontrar en libros, en recopilaciones, que son muy bonitas. Porque es cierto, ¿no? Cuando alguien tiene ese don de la palabra que hace que todo el mundo lo comprenda con muy poco que diga, es maravilloso. Uh-huh. Pero ¿y cuando no lo comprenden y aún así lo admiran? ¿Cuál es el verdadero logro de los dos? Bueno, queríamos recalcar, bienvenidos a todos a este programa 18, el audio que recibimos de nuestro queridísimo amigo Aitor, a quien solo nos queda este programa para echar de menos. Y director. Amigo y director. Que cuando escuché el programa anterior, que fue el primer programa que hicimos sin él, nos felicitó además de una manera muy bonita, que fue bajando de un avión con el sonido de las azafatas y esa voz de fondo que todos reconocemos. Y no sé, me pareció tan emocionante. Lo dijo como tanto de corazón. Lo dijo de corazón y yo creo que nos hizo sentir muy orgullosos que Aitor nos dijera eso, pero tenemos ganas de que vuelva. Pero ya está, ¿vale? Pero ya está. 2 y no más. Muy bien. Pasamos a nuestro clásico. El clásico recomendado. Oh carne, carne mía, mujer que amé y perdí. A ti, en esta hora húmeda, evoco y hago canto. Como un vaso, albergaste la infinita ternura, y el infinito olvido te trizó, como a un vaso. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro. Ah, mujer, no sé cómo pudiste contenerme, en la tierra de tu alma y en la cruz de tus brazos. Mi deseo de ti fue el más terrible y corto, el más revuelto y ebrio, el más tirante y ávido. Cementerio de besos, aún hay fuego en tus tumbas, aún los racimos arden picoteados de pájaros. Oh, la boca mordida, oh, los besados miembros, oh, los hambrientos dientes, oh, los cuerpos trenzados, oh, la cópula loca de esperanza y refuerzo, en que nos anudamos y nos esperamos, y la ternura, leve como el agua y la harina, y la palabra, apenas comenzada en los labios. Por favor, Mamen, ¿qué nos has recitado? Me he enamorado yo. Pues es un fragmento del último poema del clásico que vamos a hablar hoy. Cuéntanos cuál es. Pues es que hoy estoy muy contenta porque tiene especial protagonismo la poesía. Y bueno, este grandísimo autor que yo creo que todo el mundo conoce y ha tenido en boca alguna vez en su vida es Pablo Neruda, que ya veremos que no se llama realmente Pablo Neruda. Pablo Neruda y sus 20 poemas de amor. Y una canción desesperada, que es lo que acabamos de escuchar ahora.
Bueno, Pablo Neruda, poeta chileno, nacido en 1904, fallecido en 1973. 1924. Ah, no, 1904. Que además no nació con el nombre de Pablo Neruda, como tú nos has adelantado. Efectivamente. Se llamaba nada más y nada menos que Neftalí Ricardo Reyes Basoalto. Uh-huh. Y hay una curiosidad, siempre ha habido por parte de los estudiosos, por parte de los biógrafos, una curiosidad de por qué cambió su nombre a Pablo Neruda. Mamen, no sé si a lo mejor tú la sabes. No la sé, solo sé que estaba preparando este programa y ensayándolo y mi novio me dijo, pues con razón se puso Pablo Neruda cuando le leí el nombre al alto. Ilústranos, Javier. Se dice que el propio Pablo Neruda era un gran admirador de las novelas de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Sí. Y en Estudio en Escarlata, el propio Sherlock Holmes, en el capítulo 4, comenta que se va a un concierto de la violinista Guillermina Neruda. Wow. Y que de ahí sacó su nombre. 20 poemas de amor y una canción desesperada fue publicado en junio de 1924, cuando el propio mi error. Pablo Neruda no había cumplido ni siquiera los 20 años y se le considera una de las obras literarias poéticas de mayor renombre del siglo XX. Junto a la del portugués Fernando Pessoa, que están ahí situados a la par. ¿Por qué tuvo ese éxito, Mamen? Pues, sinceramente, yo creo que tuvo éxito porque está escrito desde una profunda inocencia madura, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Él, al no referirse a una sola amante, porque en esos poemas, bueno, cada uno se refiere a una, ¿no? No siempre a la misma, toca muchos puntos, muchos temas, pues desde el deseo, la nostalgia, el amor imposible, que es cierto que componen un libro brillantísimo, además, cargado de sensaciones amorosas de la que muchísimos poetas se inspirarán a continuación. Uh-huh. Claro, se dice que el propio Neruda lo que crea es un género fundacional de la poesía, una poesía que venía dominada, incluso en las primeras composiciones del propio Neruda, por el modernismo, ese modernismo que estaba caracterizado por un rechazo de la realidad cotidiana, con un cierto preciosismo en el estilo y en la perfección formal, el uso de la mitología y el clasicismo, el uso de cultismos, de palabras. Y él es capaz de generar una poesía que entiende todo el mundo. Efectivamente. Que alude a los sentimientos de cualquier persona, sea su nivel cultural, sea su clase social, pueda haber sentido alguna vez. Correcto, y yo creo que hasta el momento, ¿no? Trataban siempre de abarcar los misterios del hombre y del universo de alguna manera a través de la poesía. Y llega él y habla de cosas tan corrientes y tan mundanas como es la sensualidad, ¿no? El deseo, como ya comentábamos, que yo creo que llega a muchísimo más público. 20 poemas de amor y una canción desesperada está compuesta por 20 poemas que además sorprenden por su extensión y porque no tienen título. El único poema que tiene título es el número 21. Que es la canción desesperada. Que os acabo de leer un fragmento. Aparte, yo creo que a lo mejor no conocemos en profundidad la obra de Neruda, o nuestras oyentes y nuestros oyentes no la conocen en profundidad, pero que hay versos que son míticos. Si me permites, mi preferido es el poema 15, que comienza con esos famosos versos. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Esto no estaba preparado. Pero hemos coincidido. Porque yo creo que es uno de los poemas, ¿no?, que más han trascendido. Además es que este libro ha inspirado algunas obras musicales, como por ejemplo, bueno, al grupo español de La Oreja de Van Gogh, que tiene una canción que se llama Canción Desesperada, que alude a ese libro, y al cantautor Alex Ubago, que reproduce en una de sus canciones el poema 20. Bueno, aparte de muchos más, como Paco Ibáñez, Juan Manuel Serrat, que también recitaron el poema 20, que es el más famoso. ¿Puedes, por favor, leernos el inicio del poema 20?
Pues la verdad es que no lo tengo. Mira, porque es ese otro de los poemas que han quedado en el imaginario colectivo. Es el más conocido. Incluso Serrat hizo una versión sobre el mismo que comienza: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Yo voy a contar una anécdota, que es que a la gente cuando tenía 17, 15, 18 años, supongo que le gustaba salir de fiesta, pasarlo bien, emborracharse. Pues a mí también me gustaba todo eso, pero lo que más me gustaba era acabar las noches con alguna amiga en la habitación, leyendo este poema y llorando. Me parecía un plan maravilloso. Planazo. Además, siempre daba igual lo que estaba pasando, porque siempre esa noche podía escribir los versos más tristes. Y lo recuerdo con un amor y un cariño. Pablo Neruda, además de su larga trayectoria literaria, que culmina con el Premio Nobel, tiene una vida... Ahora hablaremos de premios. Tiene una vida azarosa, tiene una vida aventurera, ¿verdad, Mamén? Completamente. Él tiene una larga carrera diplomática que incluye ser cónsul de Chile en Rangún, en Sri Lanka, en Java, en Singapur, en Buenos Aires, donde coincide y conoce a Federico García Lorca, en Barcelona, donde conoce a Alberti, y en Madrid. Y además se involucra a favor de la causa republicana en la Guerra Civil Española. Es una figura que apoya la causa de la República durante la Guerra Civil. Una de las características de este clásico que más me llama la atención es la rápida aceptación por parte del público, pues no solamente los lectores, sino la crítica lo distingue enseguida como una de las obras que trascenderán a lo largo de los años. Y además, una de las críticas negativas más fehacientes señalaba que los poemas recogidos en este libro eran elucubraciones intelectuales y nunca el resultado de una experiencia amorosa personalmente vivida. Se le tachaba de haber cogido temas que se imaginaba o inventaba para construir belleza en lugar de haberlo vivido, lo que lo convertía, todavía más si cabe, en un intelectual. Importa mucho, Mamen, tú como poetisa que eres, que cuentes algo a partir de una experiencia o que sea a través de la imaginación? Yo creo que incluso si es a través de la imaginación o de algo anhelado, habla incluso mucho mejor de esa poetisa o ese poeta. Completamente. Es muy fácil hablar de lo que estás sintiendo o de lo que sentiste en el pasado, que yo creo que es un poquito más difícil todavía. Mira, yo tengo un amigo que tiene un libro publicado que fue Premio Hyperion, que se llama El desgarro. Y es un libro, un poemario entero que habla de la pérdida de un hijo. Este amigo ni tiene hijos, ni tiene ninguna intención de tener hijos, ni mucho menos ha perdido a uno. Uh-huh. Entonces me llama muchísimo la atención y de hecho es y era completamente digno de premio, que haya ganado ese premio y que haya escrito ese pedazo de libro desgarrador sin haber vivido, lo cual, como tú bien has dicho, le da todavía más importancia como escritor, ¿no? Nuestro personaje de hoy, Neruda, se involucró políticamente en las vicisitudes chilenas y ello le llevó a exiliarse de su propio país en 1949, aparte a través de una fuga casi de película para cruzar las fronteras de Chile, donde casi se ahoga y demás. Y es en Europa donde el propio Pablo Picasso le ayuda a regularizar su situación. Y es cuando protagoniza una serie de viajes a través de Europa que le hacen también conocer esa realidad incipiente de la Segunda Guerra Mundial que se va a vivir aquí. Pablo Neruda fallece en 1973 como consecuencia del cáncer. Y hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que yo voy a recomendar aprovechando que estamos aquí con Pablo Neruda, que se llama precisamente Poeta chileno, de Zambra, que está editado por Anagrama. Y me parece un libro apasionante. Solo aprovecho, por si todavía alguien no lo ha leído, para recomendarlo. Pues si me permites voy a recomendar yo otro, Manuel. Venga. Yo recomiendo Ardiente Paciencia, de Antonio Skármeta, que además es el libro en el que se basa la película El cartero y Pablo Neruda, wow, que es una especie de fábula donde Pablo Neruda interviene en el romance de un cartero con una joven en la isla de Sicilia.
generando una especie de Cyrano de Bergerac con el joven cartero que quiere conquistar a la señorita. Es un libro maravilloso, un libro maravilloso. Yo ya me lo he apuntado. Uh-huh. Ya. Y la trayectoria literaria de Pablo Neruda termina con ese Nobel de Literatura en 1971, tras haber sido doctor honoris causa por Oxford y una serie de méritos. Y esa muerte por cáncer se ve agravada por la noticia del golpe de estado de Pinochet en 1973, y es en esos momentos, en esa época, donde nuestro protagonista de hoy fallece. Qué vida tan intensa, ¿no? Y qué interesante, ¿verdad? Qué vida tan aventurera. Bueno, al final todos tenemos la posibilidad, no me gusta decir la oportunidad, porque si no parece que tienes que cogerla o no cogerla, la posibilidad de hacer algo en vida que nos haga permanecer inmortales. Pues, y él lo consiguió. Él lo consiguió, pero ¿qué te parece si ahora en la siguiente sección también hablamos sobre hacer algo en vida que a lo mejor nos pueda hacer inmortales? Venga, vámonos. Mamen, ¿cómo te suenan estas dos palabras? Concurso literario. Pues muy bien y muy mal, al mismo tiempo. Creo que vas a tener que desarrollar un poco la idea. Bueno, la iremos desarrollando poco a poco, pero creo que no hay nada más apasionante para un escritor que recibir un premio literario. Uh-huh. Para ello, claro, tiene que presentarse a un concurso literario. Lo que ocurre es que hay una fina línea, ¿no?, que separa el premio literario del interés político, del interés editorial. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Bueno, pues vamos a ir... Eso es lo que hoy en la sección Cómo contar mejor me gustaría que profundizáramos, Mamen, para que nuestras y nuestros oyentes que escriban o que en algún momento se les ha pasado por la cabeza el presentarse a un concurso, pues sepan un poco en qué condiciones o qué variables son las que tienen que tener en cuenta. Yo creo que cuando hablamos de premios literarios enseguida se nos viene a la cabeza, mira, acabamos de hablar del Nobel, por ejemplo, ¿no?, de Pablo Neruda, pero se nos viene a la cabeza el Planeta, el Premio Primavera, el Nadal, el Premio Azorín, el Premio Ateneo de Sevilla, pero realmente en España, que podemos encontrarlo en muchas webs, hay cientos de convocatorias, de certámenes, de premios. Yo aprovecho para recomendar a todos los escritores una página web que se llama escritores.org, Uh-huh. que semanalmente reciben todas las convocatorias, tanto para enviar con código postal, o sea, por correo postal, como de forma online a través del email. Y como bien ha dicho Javier, hay cientos. ¿Y qué crees que perseguimos las personas que escribimos cuando nos presentamos a un concurso literario, Mamen? Pues mira, hace un par de semanas estuve con Luis García Montero y comentaba en la presentación que todos siempre buscamos aprobación. Uh-huh. Y que sorprendentemente su esposa fallecida, la aprobación que más buscaba era la aprobación de los lectores. Claro. Sin embargo, no es eso lo que suele suceder. Normalmente necesitamos un papel. Y ya no es tanto la cuantía económica, sino el reconocimiento que ese papel asegura que tu obra tiene un valor. Uh-huh. Y con ese valor tú ya puedes ir a defenderla sin parecer un loco, sin que sea cosa tuya, ni cosa de tu gente, ni como hablábamos antes, ¿no?, de gente que te apoya sin entender lo que estás diciendo, sino ya es algo certificado. A mí me gustan mucho esos concursos que quizá los organicen municipios pequeños o alguna asociación, alguna corporación empresarial de comerciantes y tal, porque es la oportunidad para que personas del municipio, personas de la ciudad, que a lo mejor nunca habían pensado o llevan escribiendo pero un poco en secreto y nunca habían pensado el dar a leer lo que escriben, pues me parece muy bonito esa iniciativa para que personas puedan presentarse. Pero yo creo que cuando hablamos de premios estamos hablando de concursos que ya hay un premio importante, que implica una publicación, que implica una divulgación de la obra. Normalmente
Los premios tenemos que fijarnos la modalidad. Hay premios de poesía, de relato corto, de novela. Además, hay premio a un libro y premio a una trayectoria. Sí, el Nobel es un premio a una trayectoria, por ejemplo. Vamos a centrarnos un poco en el premio a una obra en concreto, ¿no? Ya sea, pues eso, poética, ya sea breve o ya sea novela. Normalmente los concursos llevan aparejada la publicación de la obra o las obras ganadoras. Normalmente, si es relato breve, pues puede ser una compilación de los finalistas de ese certamen. Si es novela, suele ser la publicación de esa novela. Y hay algo que a mí siempre me llamaba la atención, que era cuando había un premio económico. Ese premio económico en todos los concursos siempre es por algo. Es un adelanto editorial. Existen dos posibilidades y eso es algo que sí que me gustaría que comentáramos a las personas que nos escuchan. Además, Javier, yo creo que esto es una información muy interesante porque la mayoría lo desconoce. Uh-huh. Las personas que escribimos, una vez conseguimos que una editorial nos publique, nuestras ganancias, nuestros emolumentos vienen de los llamados derechos de autor. El estándar de la industria es el 10% del precio de venta del libro sin IVA. ¿Eso qué ocurre? Que si un libro vale 15 euros, el 10% es 1,5, restando el IVA, pues podemos estar hablando de 1,3, 1,4 euros por libro. Si a nosotros el premio nos conceden una cierta cantidad económica, 500 euros, 1.000 euros, hay que ver en concepto de qué nos la están concediendo. Si es en adelanto de derechos de autor, significa que si nosotros vamos a cobrar 1,5 euros y nos dan 1.500 euros de premio, significa que nos han adelantado el premio de los 1.000 primeros ejemplares. Si se venden más de 1.000 ejemplares, pues volveremos a percibir derechos de autor, pero nos han adelantado los primeros 1.000 ejemplares. Hay otros concursos donde las bases dicen que el premio lo que implica es una venta de los derechos de autor por parte de la autora o el autor a la organización del premio. Por lo tanto, esa venta ya implicaría que, sea cual sea la cantidad de ejemplares vendidos, la autora y el autor ya no percibiría nada más. Vale. Por lo tanto, es muy importante conocer las bases de los premios. A mí, ¿sabes qué me ha parado siempre, Mamen, para presentarme a un concurso literario? Cuéntanos. Pues mira, yo escribo novela. Y escribir una novela es algo que requiere mucho tiempo, es costoso. El otro día, en un acto con nuestra anterior invitada en el podcast, con Rosario Raro, hacíamos un cálculo rápido que una novela histórica, en este caso, entre la fase de documentación, generación de la estructura, escritura, correcciones, etcétera, hacíamos un cálculo rápido de que podíamos invertir alrededor de 2.000 horas. 2.000 horas es una cantidad importante de tiempo. Cuando presentas una obra a un concurso, evidentemente va a presentar también obra otras escritoras y escritores, y entonces el jurado necesita un tiempo para deliberar, para leer las obras, para dividírselas entre los miembros del jurado, para analizarlas y demás, y van a necesitar un tiempo para deliberar, como es natural. Pero ¿qué ocurre? Que durante el tiempo de deliberación, normalmente en las bases del concurso se dice que no puedes presentar esa obra a otro concurso, o a una editorial, o a una agencia. Por lo tanto, la obra queda cautiva, parada, hasta que el fallo. Claro, hasta el fallo del concurso. Ya, eso para las personas que tenemos poquita paciencia es completamente imposible. Es muy difícil presentarnos a un solo concurso y estar esperando, porque luego hay otros muy sueltos que sí que dejan presentarlo, o que esté publicada o
o diversas cosas, pero normalmente no. O que quizá, normalmente no puede ni estar publicada. Si nuestro género es la narrativa breve, el relato corto y demás, a lo mejor sí que tenemos una producción de relatos o un archivo, ¿verdad?, de relatos o pequeñas historias que tenemos guardadas y a lo mejor sí que podemos presentar cada una pues a un concurso. Exacto. Yo siempre he dicho que los concursos literarios de narrativa son para presentar aquella obra que escribiste en un momento de tu vida, guardaste y por lo que fuera nunca fue publicada. Y años después rescatas el cajón, corriges y dices, ostras, esto tiene valía. Que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Irene X. Ajá, claro. Irene X, bueno, ya va recopilando sobre un cierto tema un montón de poemas descritos y guardándolos en una misma carpeta. Y ella mientras iba sacando sus libros, o sea, normal. Y cuando vio la posibilidad de presentarse a este premio, recuperó todo eso que tenía, lo juntó, lo corrigió y le dieron el premio. Pero es muy difícil escribir un libro entero y estar en caliente y tener la paciencia de esperar y no hacer nada con ese libro. Es muy difícil. Normalmente, además, los premios literarios suelen exigir que las obras se presenten bajo seudónimo, lo que expresa una cierta transparencia en el proceso, si están presentadas bajo seudónimo. Y tienen unas variables, unos componentes para decidir los premiados, que eso normalmente cuando nos presentamos a un concurso no lo sabemos. Sí que podemos saber quién es el jurado. El jurado sí que lo podemos saber, pero cómo van a valorar cuáles van a ser las obras premiadas o qué filtros hay, no lo sabemos. Entonces, es también el presentarse a un concurso es un acto de fe. Es un acto de fe. Que evidentemente, si logramos uno de los galardones, un accessit, un reconocimiento, creo que es un apoyo muy importante a nuestra carrera literaria. ¿Qué premios tienes tú como referentes literarios? Quiero decir, hay gente que viene a la librería y ve un libro de un autor que desconoce, pero pone premio Booker. Vale, me fío, me lo llevo. Uh-huh. Es literalmente así. ¿Qué premios tienes tú como tus referentes? Mira, yo creo que todos conocemos los más famosos, ¿no? Mis dos premios referentes son el Azorín y el Ateneo de Sevilla. Porque aparte suelen ser premios que en mi caso me interesan mucho porque suelen ser galardones a novela histórica. Exactamente, sí. Suelen ser galardones a novela histórica y entonces me produce mucho interés qué historia o qué episodio de la historia universal se ha basado los libros ganadores o los libros citados en los finalistas. A mí, en cambio, bueno, los premios españoles, bueno, según cuál también están bien, pero me suelen interesar más los internacionales. Uh-huh. En especial el premio Goncourt. Es un premio en el que yo confío plenamente, además nunca me he decepcionado hasta el momento. Gracias al premio Goncourt descubrí dos de mis libros favoritos, que son Canción Dulce, de Leila Slimani, y El amor dura 3 años, de Becbeder, que además es un libro que también se ha hecho inmortal, gracias a Dios. Otro premio en el que también confío bastante es el Man Booker International Prize. Por supuesto. Me parece, además, es un premio inglés, pero pueden premiar cualquier obra que haya sido traducida al inglés. Ajá. Lo cual hace las posibilidades mayores. Y bueno, hay otros tantos, pero esos son... Bueno, como librera, ¿consideras entonces que un libro que tiene un galardón, un premio, es una literatura de confianza? ¿Es una...? Sí, en cierta parte sí. No siempre, ya lo sabes, pero en cierta parte sí. Muy bien. Es como... Mira, como ir a la tienda Desigual, pero al revés. Tú cuando entras en la tienda Desigual, hay prendas que te llaman la atención, pero de repente le das la vuelta a la chaqueta y ves algo que te descuadra, ¿no? Que no te gusta. Pues aquí es al revés. Por lo general sí, pero a veces hay cosas que... Y a las personas que nos escuchan, que sabemos que escriben, Mamen, ¿tú les recomendarías el presentarse a concursos? Por supuesto que sí, siempre. Ya sea de algún género, es decir, de poesía, de relato, de novela, ¿diferenciarías? Es que además esto es un poco efecto animadora. Ajá. Cuando un autor tiene premios, es mejor candidato para otros premios. Entonces todo suma. Hay que tener premios. Qué bien, pues recomendamos la presentación a un concurso, siempre y cuando nos leamos muy bien las bases y a lo que nos obligan. Eso es. Creo que tenemos una entrevista muy bonita, ¿verdad, Mamen? Sí.
Hoy tenemos con nosotros a Virginia, organizadora del Festival Salitre, que está celebrando este año su segunda edición. El Festival Salitre nace como un festival literario interdisciplinario con el objetivo de acercar a la gente joven, entre los 25 y los 35 años mayoritariamente, a la literatura, a partir de otras disciplinas como la música, la fotografía y la ilustración. Tiene como hilo conductor el mar Mediterráneo, un espacio físico y simbólico al mismo tiempo que ha configurado la forma de ser de los valencianos y de la gente de los pueblos que habitan a su alrededor. Asimismo, como las mareas se renuevan continuamente, Salitre se ha convertido también en el espacio para las nuevas voces literarias, musicales y artísticas de la ciudad de Valencia y de los pueblos. Virginia, encantados de estar aquí contigo. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar del festival. ¿Cómo nace el Festival Salitre, Virginia? Pues como tú misma decías ahora, la idea del festival, ¿no?, era crear un gran evento cultural en Valencia que permitiera que la gente joven, a la que yo pienso que seguro que le va a interesar un montón la literatura, pero quizá no se ha acercado a ella todavía, tuviera oportunidad de conocer a autores que son de actualidad, a través también de otras disciplinas, ¿no? Yo estudié filología y siempre he estado muy vinculada al mundo literario, pero después me di cuenta de que se podían contar historias a través de muchas disciplinas, ¿no? Que al final la historia que tú puedas contar la puedes trasladar a través de la escritura, pero también a través de otras disciplinas. Y me seducía mucho la idea de hacer un evento en el que fusionáramos estas ideas y en el que personas que son súper creativas pudieran transmitir su pasión, ¿no?, a otra gente joven y a través de eso, pues de alguna manera o de otra, llegar a los libros, ¿no? Y esa es un poco la idea que hay detrás de Salitre y, bueno, tuvimos mucha suerte de que la Diputación de Valencia confió mucho en el proyecto y desde el área de Juventud y Deportes empezamos el año pasado con este proyecto que se ha podido repetir en 2022. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Plaza de las Letras. Soy Javier, es un placer saludarte. Un placer, Javier. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que es que evidentemente tenemos mucha gente joven que se acerca a las expresiones culturales, a la literatura, a la música, pero que uno de los objetivos del festival es acercar esas expresiones culturales a la gente joven. Y que además lo hacéis de una manera que me llama muchísimo la atención, que es en varias sedes, además, no está encuadrado solo en la ciudad de Valencia, sino que lo hacéis en varias sedes, Virginia. Sí, esto también es parte de las ideas, ¿no?, que nos han transmitido desde la Diputación, que eran importantes para ellos y que nosotros al final hemos adquirido y creo que le suman muchísimo al festival. La provincia de Valencia tiene muchos municipios, no solamente la ciudad, en la que ya sabemos que se concentra la mayor actividad cultural. Sí. Pero nos parecía súper interesante que a través de la capacidad de difusión que tenemos desde el festival y de base, ¿no?, desde nuestro concepto, pudiéramos llegar también a la población que hay en otros municipios que también tiene ganas, ¿no?, de tener en sus localidades estos eventos, de conocer a los artistas, de acercarse a estas actividades y no tener que desplazarse necesariamente a Valencia, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Además, nos encanta la amplia gama de actividades que se están celebrando este año, desde clubes de lectura, talleres literarios como el que ha impartido Alicia Moll, que es muy amiga nuestra, también ha venido al programa aquí en Valencia, presentaciones, firmas de libros, todo tipo de encuentros alrededor de la literatura. Además, tenéis tanto programación en librerías y en espacios como programación propia. Así es. En todos los municipios, tanto en Valencia como en Paterna, en Torrent y en Gandía, que es donde este año se han desarrollado las actividades, nuestra idea, como organizadores del festival, teníamos muchas ideas, ¿no?, y muchas ganas de proponer cosas, pero pensábamos también que si queríamos crear este gran evento cultural en Valencia, no lo podemos hacer solos, ¿no? Lo ideal es que se sumen otros agentes que ya forman parte, ¿no?, del tejido cultural valenciano, que pudieran aportar sus propias ideas y que se sumaran, ¿no?, a lo que es Salitre. Y entonces este año, el año pasado, como la edición era mucho más pequeñita, no teníamos la posibilidad de abarcar esto, pero este año decidimos sumar a las librerías, que yo creo que han sido fundamentales en el desarrollo de la programación y en el movimiento del festival este año,
y estamos felices. La respuesta ha sido súper positiva. 10 librerías de la ciudad de Valencia se han sumado al festival, tanto proponiendo ellos mismos las actividades que han querido acoger en su espacio como acogiendo otras actividades que nosotros les proponíamos. Y se han sumado sus espacios a otros espacios más grandes, quizá más institucionales, que ya formaban parte de Salitre, ¿no? Como el Centre del Carmen o la Beneficencia, Vélez Events también, que han estado ahí, también estuvieron el año pasado, pero bueno, nos apetecía que en este crecimiento que ha experimentado el festival desde la edición anterior, otros agentes adquirieran un papel protagonista, y este año pues han sido las librerías. Esperamos que así sea también el próximo año, si podemos repetir. Y bueno, con una doble intención, ¿no? Que sumaran sus propuestas a la programación, que yo creo que la ha nutrido muchísimo, y también que aprovecharan la visibilidad del festival para visibilizarse ellos, ¿no? Y decir, oye, que es que somos un montón de librerías en Valencia, que estamos todo el año haciendo un trabajo fantástico de difusión de la lectura y de las novedades a nivel literario, que pues que valía la pena resaltar, ¿no? Y no sabes cómo te lo agradecemos, Virginia, de verdad. Este año hemos contado con artistazos como son Adriana Bo, Marwan, Raiden, Alejandro Palomas, Nena da Conte, Mario Obrero, entre otros. ¿Qué proyección tenéis para las próximas ediciones? ¿Cómo vamos a superar esto? Qué buena pregunta. Bueno, nosotros estamos positivos, pensamos que siempre podemos superarnos, pero bueno, el objetivo del festival siempre está muy ligado a lo contemporáneo también, y todos los años, y bueno, tú como librera, vosotros que estáis también muy pendientes del sector lo sabéis, constantemente salen libros nuevos. Todos los años yo conozco nuevos autores que me parecen fantásticos. No sé, por ejemplo, Alejandro Simón Partal para mí ha sido una novedad este año brutal. O hemos tenido el año pasado, que ya tuvimos a Mario Obrero, yo casi lo acababa de descubrir, me pareció increíble. Este año que tuvimos también a Nuria Ortega, pues yo no la había leído antes. Me parece que son autores bueno, que estamos viendo, ¿no? Como también en la literatura hay voces nuevas todos los años, y no voces nuevas, sino igual que llevan tiempo, pero los descubrimos ahora. Exacto. O personas que se consolidan como referentes, pero que de pronto sacan libros súper actuales, muy conectados con la actualidad o con lo que estamos viviendo en el momento presente. Y yo creo que en la literatura siempre hay posibilidad de renovarse año tras año, siempre hay propuestas interesantísimas. Pero bueno, si me permitís soñar un poco, pues a mí me encantaría, comentabas antes que Salitre nace vinculado al concepto del Mediterráneo también, que bueno, que pertenece mucho a Valencia, pero también pertenece mucho a otros territorios, y a mí me encantaría que los otros años pudiéramos contar también con artistas o con autores internacionales, pues no sé qué te digo yo, italianos, marroquíes, griegos, que también están bañados por el Mediterráneo, pero que ¿por qué no? ¿Por qué no traerlos a Valencia y que formen parte de Salitre también? Yo tengo mi propuesta hecha para el año que viene. No voy a decir quién es para que no me copie, pero yo sé que tú ya lo sabes. Sorprender. Y me ha dicho que este año no, porque había muy poquita antelación. Pero el año que viene, quién sabe. Seguro que sí. Virginia, me gusta mucho con la pasión con la que hablas, ¿no? De esos contenidos que trabajáis para traer al festival, el Salitre, tanto tú como el resto del equipo. Cuéntanos una interioridad. ¿Qué le lleva a una persona como tú o como unas personas como vosotras a desear montar un festival y hacerlo realidad? ¿Qué le lleva a alguien a tener ese sueño? Pues no lo sé. Creo que nosotras somos, bueno, en general todo el equipo, somos personas muy inquietas, muy creativas, que siempre estamos pensando pues en nuevas propuestas, y en concreto Salitre es un proyecto que nació en la pandemia. Nosotros veníamos de hacer eventos más vinculados a la música, que también tiene un peso muy importante en Salitre, y pues claro, con la pandemia la mayoría de cosas que nosotros hacíamos tuvimos que dejar de hacerlas. Y entonces empezamos a pensar en otros formatos que ya se pudieran desarrollar en el contexto pandémico, y empezamos con algunas actividades, pues lo que ahora es un poco el germen de Salitre, ¿no? Estos eventos que hacemos con artistas, por ejemplo, Nena da Conte este año, que son personas pues vinculadas al mundo de la música, que de repente deciden escribir un libro, o como Santi Balmes, que tuvimos el año pasado, ¿no? Que también necesita expresar su creatividad a través de la literatura. Y encontramos ese factor común en muchos artistas, ¿no? Que pues eran músicos o cantantes, pero de pronto también tenían la inquietud de ponerse a escribir. Y entonces empezamos a hacer estos eventos de manera independiente, como con artistas. De repente hacíamos una presentación de un libro en la que también hacíamos un acústico, y entonces pensamos,
creemos que podemos llevar esto a ser un festival. Qué bueno. Y de ahí surge un poco la idea y pues bueno, el año pasado fue muy pequeñito, como 9 actividades creo que tuvimos en total y este año tenemos 40, o sea que Wow. ha sido un salto importante, pero bueno, creo que también se han sumado, pues como comentaba antes, ¿no? Más espacios, otros municipios, también las librerías que nos han permitido llegar a lo que ha sido el festival este año y con los que seguro vamos a seguir contando para las próximas ediciones. Al propio Raiden lo tuvimos nosotros en uno de nuestros capítulos de la temporada pasada, con uno de sus poemarios, y es un poco ese caso que nos comentas, Virginia, ¿verdad? Una persona que a lo mejor se dedica a la música, pero necesita expresar sus historias o sus pensamientos en otro contexto, que es el contexto literario. Claro. No me olvidaré de una de las preguntas que le hicimos a Raiden en la entrevista que tuvimos aquí en el programa, en la que le preguntamos qué no hacía. Porque es padre, canta, escribe, sí, hace rap, de todo, ¿no? Y nos contestó, el vago. Eso no lo Pues hago. sí. Eso no lo hago. ¿Qué no haces? El vago. Virginia, a la hora de generar una programación para un festival, evidentemente yo creo que seguro que surgen ideas, hay un brainstorming, una lluvia de ideas de qué personas, de qué artistas os gustaría traer, pero ¿cómo se acaba decidiendo todo eso? ¿Cómo se compone una agenda? ¿Cuál es el hilo conductor además que une todas las citas? Sí. Pues bueno, primero nosotros diseñamos unas líneas principales, ¿no? En las que basarnos, cosas que de entrada pues ya podamos descartar. Y bueno, pues en nuestra línea estaba, por supuesto, que haya siempre una vinculación con la literatura, que los contenidos que se presenten sean de actualidad, también era importante para nosotros, o en su defecto que sean realmente referentes, ¿no? Que ya estén consolidados y que entonces pues no nos importe sentarnos a charlar con esta persona por los siglos de los siglos porque siempre va a tener algo que aportar. Pero en principio esas, y luego pues bueno, este componente mediterráneo que yo creo que diferencia mucho a este festival de otras propuestas literarias que hay en España, que tengan esa vinculación de alguna manera. Y creo que con esas bueno, también hay luego otro factor, lo que pasa es que, bueno, como ya os decía, si una persona consideramos pues que es un referente y que tiene algo que aportar, pues ya no valoramos esto tanto, pero también es un festival que en sus bases pretende apoyar mucho el talento joven. Y pues tenemos autores jovencísimos en la programación, no sé, Miguel Gane, Mario Obrero, Nuria Ortega, de los que ya hemos hablado, Sara Torres también, ¿no? De repente voces súper jóvenes pero que ya tienen un huequito en el panorama actual y esas son las líneas principales y ya con eso pues las actividades que nosotras proponemos hacemos también, bueno, hay otro componente importante sobre todo con artistas o con autores que son más mediáticos, que es su disponibilidad. Muchas cosas que nos encantaría hacer que pues, de pronto es imposible porque el artista no está disponible. Claro. Pero con esas ideas ya hacemos nuestras propuestas y luego este año, como os contaba, que hemos sumado las propuestas que ya hacían las propias librerías, ahí nos hemos dejado un poco más manga ancha también porque en Valencia, que hay un montón de librerías, cada una tiene también su esencia y al final cada uno elige para su espacio contenidos que tienen mucho que ver con lo que ellos son, ¿no? Como librería. Y ahí nos parecía que también nutría mucho la programación que cada uno hiciera una propuesta que considerara en línea con sus valores, ¿no? Con lo que ellos quieren transmitir. Y ahí hemos dejado también que cada espacio pues propusiera siempre dentro de estas líneas, pero vamos, la experiencia, ya te digo, o sea, ha habido prácticamente propuestas que hayamos dicho, mira, esto no encaja, ¿no? También nosotras, pues cuando lanzamos la propuesta a las librerías ya les contábamos un poco, ¿no?, qué era lo que buscábamos y yo creo que todos han captado súper bien la idea, que llegaron con propuestas que de entrada eran fantásticas ya y bueno. A no ser, como comentaba Mamen antes, pues cosas que la gestión ya se nos iba por tiempo o por cosas así, prácticamente todo el mundo ha hecho ya propuestas que encajaban fenomenal en la línea. Sí, es cierto que todo el mundo ha dicho que sí. Y es que ¿cómo te vas a resistir a un festival con la proyección del Festival Salitre? Podéis encontrarlos en redes sociales, @salitrefestival. Además, os invitamos a que propongáis actos y actividades para la próxima edición, que estoy segura que se celebrará a finales de noviembre de 2023. Javier, pues ojalá que sí. ¿qué te gustaría a ti, por ejemplo, ver?
Vamos a soñar un poco. Venga, voy a pedir a Virginia, yo te lo pido, ¿vale? Y si puede ser para 2023, pues fantástico. Yo voy a pedir a Miquel Izal. Bueno, pues Yo creo que es factible. buenísima propuesta. Sí, será factible. Ahí lo apunto, esa vertiente musical, esa vertiente también literaria que tiene él, voy a pedir a Pues Miquel Y Izal. además, ahora que es el fin del grupo, Claro, seguro que se pone a escribir Pues, más, seguro. igual tiene más Seguro que tiempo. nuevos comienzos para otras cosas. Claro. Seguro, qué bien. Virginia, muchísimas gracias por habernos acompañado en la Plaza de las Letras. Felicidades por el Festival Salitre. Toda iniciativa cultural tiene que ser apoyada y es necesaria en nuestra ciudad y en cualquier lugar del mundo. Y sabes que aquí tienes tu casa para las siguientes ediciones, Virginia. Qué bien, Enhorabuena muchísimas y gracias. gracias. Un Gracias. placer este ratito con vosotros. Un abrazo. Y con esta música de acampada, de verano, de guitarras y de fogata, nos llega la sección de la reseña de Mamen Monsoriu. Y Mamen, antes de que empieces y que nos digas de qué libro nos vas a hablar hoy, me gustaría confesarte una cosa. Uy. Mira, nuestros oyentes no saben, y se lo comentamos ahora, que nosotros trabajamos con una escaleta de contenidos, una escaleta que la tenemos en la nube y la vamos rellenando a cada capítulo, vamos rellenando con el clásico, la sección de qué voy a hablar yo, la entrevista, la reseña. Yo recuerdo que en la temporada pasada, cuando comenzamos, yo evidentemente el clásico, pues o bien lo tenía muy fresco o lo refrescaba un poco, me preparaba mi sección y me leía el libro que tú nos ibas a reseñar. Para estar preparado, ¿no? Pero a medida que fueron pasando los programas, descubrí que me era mucho más emocionante que me sorprendieras. Incluso no saber ni de qué libro trataba, de qué libro se trataba la sección, y dejarme sorprender por ti, Mamen. Pues mira, voy a confesarte yo algo también. Y bueno, te lo voy a confesar a ti y a todos nuestros oyentes. Yo no elijo los libros de los que voy a hablar con mucha anticipación, ya que yo creo que son los libros los que me eligen. Porque de alguna manera han sido significativos o importantes en estas 2 semanas. Y no puedo irme, no puedo pasar a otra etapa de mi vida sin cerrar este capítulo hablando de este libro aquí, en nuestro queridísimo programa, que es la Plaza de las Letras, que es nuestra pequeña forma de inmortalizar todo aquello que forma parte de nuestra carrera literaria, los libros que son importantes, los autores que nos marcan y todo eso. ¿Y qué es lo que te ha marcado en estas últimas semanas? Pues tuvimos un evento que yo creo que ha sido el evento más importante de la historia de la librería, que fue la presentación en Sala Rusafa, organizada por nosotros y por la editorial Tusquets, de 1 año y 3 meses de Luis García Montero. Un libro que te rompe, que le dedica, bueno, son 1 año y 3 meses, es el tiempo que tiene mi hija, aparte, el tiempo que hace que la enfermedad de Almudena Grandes invade su literatura, llenándola de enfermedad, de cuidados, de nostalgia, de duelo, ya que Almudena Grandes fallece en noviembre de 2021, hace precisamente 1 año, y bueno, él le cambia la vida por completo, pero este autor tiene esa magia que hace que la muerte, que el duelo, que la tristeza y el vacío que le invaden también pueda ser literatura. ¿Y qué literatura? Recordemos que Luis García Montero era el marido de Almudena Grandes y que vivió en primera persona pues todo el proceso de su enfermedad. A día de hoy es su viudo. Y este libro, además de contarnos todo lo que nos vais a contar, ¿consideras que es incluso un homenaje a su pareja, a su esposa? Sí, además es que guarda pinceladas de la personalidad de ella, que eso me parece precioso. Fue precioso cuando lo explicó, fue precioso leyéndolo y va a ser precioso hoy porque estoy aquí para contaros parte de esas pequeñas cosas, esos pequeños tesoros y huevos de Pascua, como me gusta llamarlo a mí, que contiene este libro. Voy a empezar con un poema que se titula Últimos pasos. No me atrevo a decir que esto no es un poema, pero la muerte, ahora lo confieso, y digo la verdad, no es un asunto literario. Me rodea lo mismo que un desorden, lo mismo que la sombra que me sigue por esta calle solitaria. La calle que soy yo. Lo confieso,
y lo digo de verdad. Por más que me repito y murmuro, tal vez la pierdo poco a poco. Aunque la quiera paso a paso y la cuide si hablo con la luz, para que esté conmigo, para que no desaparezca, para que a nadie diga, ya nada puede hacerse. La muerte es miserable. Vengo de vomitar una tarde de whisky, escondido de mí, escondido de ella. Negocio con la vida deshojada, pero la muerte es miserable. Y pierdo los papeles y vomito en un baño cualquiera. Y temo que me vean de esa forma. Pueden avergonzarse de mí, me doy vergüenza en muchas ocasiones. Pero tengo razón. La muerte es miserable. Miserable. La muerte es miserable. Oh, qué duro, ¿eh? Qué duro. Fíjate que no Ahí hay sé, rabia, ¿eh? no sé, en ese libro de poemas que nos habla de ese proceso, de la enfermedad y el fallecimiento de Almudena Grandes, si este poema, no nos lo digas, si está al principio, si está al final, si está al medio, pero me transmite como una certeza de que no hay nada que se pueda hacer, una desesperanza, y que él puede brindar esos cuidados, poner su alma, pero no va a cambiar el final. Así es. Decía Carlos Marzal en la presentación del libro que esta obra se trata de una elegía. Una elegía es un tipo de literatura que se escribe a la persona amada que ya no está. Y me gusta muchísimo porque él dijo que es muy fácil caer en el patetismo cuando te encuentras en una situación tan demoledora y salirte de lo poético, de lo interesante, y meterte pues en lo empalagoso, en lo turbio. Y él, yo creo que lo hace con tanta elegancia, o sea, habla de la muerte con tanta elegancia que da un gusto leerlo. Y además estoy muy orgullosa de que ese sea el primer libro de poesía que elijo para traer a la reseña, ya que es bastante más difícil reseñar un libro de poesía que un libro narrativo. Este libro, bueno, está compuesto por 3 partes. La primera parte contiene 12 poemas, al igual que la segunda, y la tercera parte contiene un solo poema que da el nombre al libro. También podemos ver y entrever varios temas como son el amor a la ciudad de Madrid, que no deja de ser, aunque él sea de Granada, no deja de ser la ciudad de Almudena, la ciudad donde él reside actualmente, ya que Luis García Montero es desde 2018 el director del Instituto Cervantes, ahí en Madrid, lo que tiene además, lo que le hace tener una agenda muy, muy, muy apretada. En un principio, este libro iba a ser un compendio literario junto con el anterior libro de poemas de amor, escrito también en Almudena Grandes, titulado Completamente Viernes, que es además una respuesta al libro que escribió Almudena, Te llamaré Viernes, que ella dice que él le cambió el argumento de ese libro con su llegada a su vida, pues él iba a coger Completamente Viernes y los poemas escritos en la etapa de la muerte y de la enfermedad y lo iba a unificar en un solo tomo. ¿Qué ocurre? Cuando él presenta a la editorial estos poemas, le dicen, esto es tan bueno que tiene que ser publicado de forma individual y singular. Claro. Y menos mal, porque yo no me habría podido esperar a que saliera el libro completo, ¿no? Esto es una maravilla. Además, como bien comentaba, pues guarda tanto el amor a Madrid como la nostalgia, la rabia, la presencia de la persona. Él dice que la muerte, más allá de ser el vacío, es un animal de compañía que te sigue a todas partes. Ese dato me pareció súper interesante, porque yo pensaba que cuando alguien se iba de tu vida, alguien tan importante, todo el rato sentías que te faltaba algo. Y eso me parecía muy triste y terrible, pero me parece todavía más terrible irte a Perú y que la muerte venga contigo en el asiento de al lado. Claro. Estar en tu escritorio y tener a alguien mirándote y diciendo, cariño, ¿vienes a cenar ya? Eso me parece todavía más fuerte, ¿no? Y eso lo plasma a la perfección. ¿Cómo? ¿Alguna vez te has preguntado, Mamen, fíjate, ese matrimonio formado por Almudena Grandes y Luis García Montero? Ella, una de las mejores novelistas en lengua hispana de la historia. Él, un poeta maravilloso. ¿Cómo debe ser un matrimonio de 2 personas que escriben, Mamen? Pues mira, aquí la primera anécdota. Hay un poema en el libro titulado Lectores, que como he comentado anteriormente, Almudena decía que el verdadero éxito eran sus lectores. Eso, yo creo que dice mucho de esta autora. Claro. Y hay una anécdota muy chula que nos contó Luis García Montero en la presentación,
que es el tema de negociar la luz, que se explica en un ámbito literal, pero trasciende a un ámbito pues mucho más metafórico. Y es que él se acostaba pronto y se levantaba muy temprano. Sin embargo, ella se quedaba leyendo hasta tarde y se levantaba más tarde. Luis García Montero decía que la luz había que negociarla, porque él tenía que dormirse con la luz encendida para que ella continuara leyendo. Pero ella tenía que dormir las últimas horas de la mañana con la luz encendida porque él había madrugado para leer. Yo creo que no hay nada más bonito y que llena más una pareja que la tercera persona que esté en la relación sea la literatura, ¿no? Voy a leer este poema que explica a la perfección este tríptico. Como ya he dicho, se llama Lectores. También es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia, mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegría en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que a las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París, mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se enlazan como cuerpos. ¿Cómo pone en un mismo poema los referentes literarios de los dos? O sea, me parece fascinante. Leí una anécdota apócrifa en la que una niña le decía a su madre: mamá, ¿qué significa trascender? Y la madre teclea en el ordenador y le enseña una foto de Almudena Grandes. Dice: tú te llamas Malena por esta señora. Eso es trascender. Mamen, muchas gracias por la reseña. Gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan y que nos posibilitan estar aquí, que es un lujo, ¿verdad, Javier? Es una maravilla. Programa 18, Mamen. Hemos terminado, hemos llevado el barco a buen puerto, los oyentes nos han acompañado y nuestro capitán ya lo tendremos en el próximo episodio. Ya vuelve, ya estamos todos. Que tenemos muchas ganas, pero también hemos intentado que durante estos 2 capítulos que nuestro director, Aitor Pilán de Miguel, estaba en un merecidísimo descanso, que la Plaza de las Letras tuviera su mismo ADN, el ADN que Aitor le imprime, pero que también tuviera un toque diferente que le imprimimos tú y yo. Además, vuelve con su alfombra roja puesta, ya que para el próximo programa traemos el clásico que Aitor lleva pidiendo desde el inicio. Es cierto. Se lo hemos concedido. Pero, hombre. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharnos. Mamen Monsoriu y Javier Alandes hemos estado con ustedes, con vosotros, y nos escuchamos en el próximo programa de La Plaza de las Letras. Hasta la próxima.